¿Es posible que ese contrato de prestación de servicios se suscribiese antes de la adjudicación? A ver, ¿es posible que se firmase antes de la adjudicación? Podría ser, porque creo que una semana antes ya estábamos hablando del tema y se estaban presentando las ofertas en el Ministerio. Entonces, es muy probable que hiciéramos algún memorándum o hiciéramos algún tipo de acuerdo o de contrato. Puede ser. Pero cuando dice ya estábamos hablando del tema, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes estaban hablando del tema? Pues el señor ministro o el exministro, el señor Ábalos, Koldo García y mi persona. ¿Qué cantidad o comisión cobró usted por participar en este negocio de la adjudicación de los equipos de protección individual o mascarillas? Me parece que fueron como 5,5 millones con impuestos incluidos. Afirma que usted le pagó al señor García Izaguirre una cantidad fija de 10.000 euros al mes. ¿Esto usted recuerda cuántos meses ininterrumpidamente tuvo lugar este pago de 10.000 euros? Pues bastantes meses. Yo diría que casi año o año y pico. Bueno, es que nos hemos centrado en el tema de las mascarillas, pero obviamente la relación con el señor Ábalos y con el señor García era anterior. Después de mi viaje a México, en el que nosotros volvemos con un éxito, digamos, del viaje importante, empieza a haber una confianza y se empiezan a ver otros negocios, como son el tema de las constructoras en todos los ámbitos del Ministerio de Transporte. Esos 10.000 euros mensuales que usted entregaba al señor García, ¿eran a cambio de qué? Sobre las posibles adjudicaciones futuras del tema de las constructoras. Claro, pero lo que no entiendo muy bien es sobre las posibles adjudicaciones futuras, pero claro, usted no sabía en ese momento cuáles eran las adjudicaciones futuras, ni tampoco lo sabrían ellos, cuáles iban finalmente a concretarse. Entonces, ¿cómo podían calcular el dinero que usted ofrecía y el dinero que los demás investigados querían recibir sobre algo futuro? Sobre algo que no estaba concretado, ¿o sí lo estaba? Señores, se lo voy a explicar muy fácil para que lo entienda. Yo soy empresario, ¿vale? Ellos ya tenían muy claro cómo iban a hacer, digamos, esas proyecciones, ¿vale? Esas proyecciones o esas adjudicaciones, y es muy sencillo. Que decía, al final, dar 10.000 euros mensuales a una persona que te está diciendo que te va a conseguir contratos públicos es risorio cuando estamos hablando de millones de euros en contratos públicos. Quiero decir, era como una especie de buena fe por mi parte el entregar eso para un beneficio futuro. Al inicio era el señor García quien me lo pedía, ¿vale? Luego hubo momentos en el que el señor Ábalos estaba presente y luego hubo momentos en el que al señor Ábalos, tanto en su domicilio del Viso, que la casa en la que le pone el Ministerio de Transportes, y en el propio despacho del Ministerio, se le entregó dinero. Esa gestión exactamente no se hizo con el señor García, esa gestión se hizo con el señor Ábalos, y el señor Ábalos llamó tanto a Armengol, en este caso la presidenta de Baleares en ese momento, como en su momento llamó al señor Ángel Víctor Torres. El señor Koldo era mi línea directa, pero como muchas veces teníamos, digamos, esa premura o esa prisa, porque vuelvo a repetir, al final quien adelantaba el dinero era la compañía, era Soluciones. En ese momento que el señor Koldo estaría hablando con Baleares o con el subdelegado de Baleares, que recuerdo que son los WhatsApp famosos que hay, yo pedí al señor Ábalos que hablara directamente con la presidenta de Baleares. ¿Se lo pidió usted con algún mensaje o lo pidió personalmente? No, se lo pedí en el despacho. En el despacho personalmente, ahí. Sí. Y además se lo pidió usted a través de mensajes al señor García, que mediara. Por supuesto, sí. Yo tenía relación con Jacob Time, con la administradora personal y profesional. Entonces le dije, oye, antes de mandar nada, vamos a intentarlo hacer de la mejor manera posible. Se lo dije como 7 u 8 veces al señor García. Como siempre en todo, no hacían caso. Hubo uno de los momentos en que me dijo, oye, estamos en la situación que estamos, nosotros en este momento no podemos seguir pagándolo, ¿por qué no lo abonas tú? Y yo dije que yo no iba a abonar esa renta. El señor Ábalos, vuelvo a repetir, era un exministro con una casa alquilada, con una propiedad en una empresa tercera, ¿vale? Se le manda un burofax, ¿vale? Y yo le digo al señor Koldo, ¿vale?, que llama cabreadísimo diciendo que cómo es posible que la empresa haya mandado un burofax, que esté tranquilo,
que ese burofax no va a ir más allá y no se va a poner una demanda de desahucio. Simplemente que el señor Ábalos conteste a ese burofax diciendo que no puede pagar la renta, que dejan la casa y que salen de la casa. Me utilizaban, digamos, o me llamaban para saber dónde estaba el baño, para todo. Entonces, era muy sencillo mirar en Idealista, como hicieron, y haber llamado a ellos. Bueno, pues no lo hacían. Pero si alguien quiere alquilar realmente y va a pagar las rentas, si quiere alquilar, un contrato de alquiler normal, cuando entra en Idealista o en otras páginas de ese tipo, busca entre las casas que se alquilan. Pero es que estos señores, y usted que intermedió con ellos, no buscaron en las casas que se alquilan, buscaron en las casas que se compran, y esto es lo que no entiendo. Perfecto, le explico. Haggold Time, que en ese momento tenía, digamos, bueno, bastante circular en caja, me dice que está buscando propiedades, no la Costa del Sol, sino que está buscando propiedades para comprar y poder alquilar, ¿vale? Para tener para patrimonializar la compañía. Entonces le digo, oye, pues ha surgido esto, el ministro está buscando una casa, si podéis comprar o podéis hacer la inversión de comprar la casa, él lo la va a comprar. Esas 4 casas, tal cual me las mandan, yo se las mando a la administradora de Haggold Time. Y le digo a la administradora de Haggold Time, estas son las viviendas que les puede interesar a esta gente. Eso es. Si podéis comprar alguna de ellas, perfecto, porque estos señores alquilarían la vivienda. El señor Ábalos quería alquilar para luego comprar. El señor Ábalos, con las hipotecas que tenía, con sus exmujeres y sus gastos personales, según lo que me transmiten a mí, es que no podían en ese momento comprar o sacar una hipoteca para comprar, que necesitaba alquilar para luego comprar. Por eso se hace una opción de compra. Cuando se refería usted a una relación personal, ¿qué es lo que quería decir? ¿A qué tipo de relación personal se refería? Bueno, pues de conocer a esta persona, de venir al ministerio y verle en el ministerio, y de 2 o 3 veces compartir con él comida o cena, y bueno, y en una ocasión, pues el piso famoso de la calle Atocha 25, en el que estuvo con el señor García y el señor Koldo. Yo no tengo conocimiento del señor Ángel Víctor Torres de pedir los 50.000 euros a mi persona personalmente. Me los pidió el señor García para él. Lo que sí tengo son pantallazos, ¿vale?, del señor Koldo García, diciéndole o presionando de alguna manera o haciendo todo lo posible para que el señor Ángel Víctor Torres, ¿vale?, nos pagara lo antes posible las mascarillas. Es decir, era una manera de demostrar que el señor Ángel Víctor Torres estaba pendiente del contrato y estaba pendiente, siendo el presidente de Canarias, de que se pagara antes de que eso llegara, digamos, una tramitación, porque eso lleva una tramitación. Yo no todo se lo entregué al señor García, parte se lo entregué al señor Ábalos. ¿Y esa parte sabe usted cuál era? Sí, claro. ¿Cuál era? La que entregó usted personalmente al señor Ábalos. 175.000 euros. 175.000. ¿Eso se los entregó usted personalmente? Sí. ¿En qué sitio se produjeron? Pues una en su vivienda del Viso, como 3 veces, porque no fueron los 175.000 de golpe, una vez. como 3 veces, y en el ministerio pues creo que fueron como igual 4 o 5 veces, más o menos. ¿Esto era dinero en metálico? Dinero en metálico. ¿Y se lo entregaba usted personalmente al señor Ábalos? Sí. No a través del señor García, sino personalmente al señor Ábalos. Sí. Yo cuando le entregaba el diferencial al señor García, el señor García le hacía entrega al señor Ábalos y me decía, porque eso era como algo que él, no sé por qué, lo tenía como muy presente. Quiere decir, cada vez que le daba algo al señor Ábalos, que él era como, es que no sé cómo explicarlo, cómo expresarme, era como algo de, como si fuera una deslealtad para él, me informaba y me indicaba, oye, ya le he entregado... he dado tanto. Sí, sí. Yo le he entregado 175.000 euros directamente al señor Ábalos. Eso. Y el resto, el señor García, que aparte que falta, se le ha entregado al señor García al señor Ábalos. Sí. Usted dice que usted personalmente, usted Sí. mismo, no a través del señor Sí. García, usted mismo entregó Sí. al señor Ábalos 175.000 euros en distintas ocasiones. Así es. Esto es verdad, es Sí. así, como usted lo dice. Y también dice, creo, que además de esos 175.000 euros, entregó al señor García dinero para el señor Ábalos que éste recibió del señor García en presencia de usted en alguna ocasión. Sí, claro. Yo al final le pedía, digamos, otra serie de favores para por ejemplo, pongo un ejemplo, el edificio del IE, que está en Velázquez, pues teníamos un comprador para ese edificio y él hace la gestión para así podemos comprar ese edificio y se me da una carta de compra de ese edificio firmada por la SEPI, cuando luego nos enteramos que ese edificio pues no se puede vender.
pues como cosas así, le íbamos pidiendo cosas. O sea, el grueso eran las adjudicaciones de obras, pero luego, si a usted le surgía algún otro negocio, pues también le ayudaban a llevarlo a buen término. Así es. En muchos de los casos yo recibía el dinero que entregaba al señor García, ¿vale? Y el señor García repartía al señor Ábalos o donde fuera, porque muchas de las veces me decía que ese dinero, parte del dinero, era para el partido. En muchos casos me daban a mí el dinero en efectivo y yo se lo entregaba a ellos. En este caso de Levantina, ¿recuerda usted cómo fue? Sí, claro. Me entregaba a mí el dinero y yo se lo entregaba a ellos. O sea que le entregaron una cantidad, que ahora me dirá si lo recuerda cuál es, distinta de esos 77.500 que eran para usted. Sí. ¿Y qué cantidades? Pues no les sabría decir porque dependía de las obras, quiero decir, y dependía del monto. Cada monto tenía un porcentaje diferente. Estamos hablando de montos importantes, pues estábamos entre el 1 y el 1,5% dependiendo de la obra. Y tampoco fue cada vez que se adjudicaba la obra era el total, quiero decir, había unos hitos, se daba por la adjudicación, luego según se iba desarrollando la obra se iba dando otra parte, y si dentro de la obra había algún modificado, que en la mayoría de los casos había modificados porque no llegaba el presupuesto a darse como bueno para la obra, pues había otra parte. De ese piso se pone, quiero decir, ese piso se pone como garantía, ¿vale? Sí. Como garantía de unas futuras obras adjudicadas y de unas futuras comisiones que se van a cobrar. Obviamente no se iba a pagar la renta, pues yo sabía que no se iba a pagar la renta, quiere decir, el señor Ábalos no iba a pagar la renta. Y se pone el precio de 750.000 euros para que en caso de que no llegáramos a, digamos, esos futuribles de los que estábamos hablando de consecución de obras, pues se le pusiera el piso a nombre del señor Ábalos o de quien él dictaminase en ese momento. ¿Pagando ese precio de 750.000 menos las rentas o no? No iba a pagar ese precio. ¿No iba a pagar nada? No iba a pagar nada. Ese precio al final era algo que yo asumía y por eso estábamos asumiendo que si no llegábamos al propósito, pues por lo menos él tenía una garantía de un precio que habíamos puesto de 750.000 euros cuando eso valía muchísimo más. Eso es un contrato que se hace adrede, uno, para darle a él la garantía de que tiene ahí el piso. Ese piso simplemente fue un tema de garantía, el señor Ábalos no tuvo llaves y el señor Ábalos no lo utilizó. Es más, en ese piso, desde el inicio que nosotros compramos ese piso, que se compra en subasta, tenía, por decirlo de alguna manera, inquilino o bicho, en el que en el minuto 1 nosotros ponemos una demanda de desahucio. Vamos a decir mejor inquilino, si le parece a usted bien. Tenía inquilino y ¿qué pasó por eso? Pusimos una demanda de desahucio en el minuto 1 porque era, bueno, pues era un alquiler ilegal lo que estaban y aparte nosotros pusimos una demanda penal, quiere decir que era un proceso penal lo que teníamos con los inquilinos. De eso también se le informó al señor Ábalos y era conocedor de esa demanda. Mire, hay una carta que usted asegura que les pidió el señor Ábalos para que usted actuara como enlace de las relaciones entre el Gobierno de España y el señor Guaidó. Pero es que el documento no está firmado, el documento lo que tiene es un sello. Entonces, ¿a qué se refería usted con que había firmado el documento delante suyo? Bueno, que había puesto el sello del Ministerio. Quiere decir, yo además les dije explícitamente, oye, no firméis la carta, y el señor Ábalos me dijo, simplemente con el sello y la carta troquelada es más que suficiente. Había presenciado como el señor Ábalos ponía el sello en la carta. ¿Fue el señor Ábalos personalmente quien puso el sello? Es que él tiene los sellos encima de su mesa. Pero entiendo que entonces usted se hizo cargo del pago de las rentas de ese piso mientras lo pagó el señor Escolano. Sí. Después no sabe qué pasó con el piso. Después no sabe quién lo pagaba, ni por qué. Nosotros llegó un momento en el que estaba habiendo demasiados problemas con ese piso y con la señorita Jessica y el señor Ábalos, y yo les pedí que por favor dejáramos nosotros de pagar eso, que si querían se lo daba de otra manera, pero que ya estaba siendo grave la situación, porque es que, bueno, pues esta señorita ya estaba teniendo un tono elevado con el señor Ábalos. ¿Y dejaron de pagar el piso? Sí. ¿Usted cuántos meses pagó el piso de la Torre de Madrid? No lo recuerdo, pero a razón de 2.000 y pico euros o 3.000 euros que era la renta, pues 80 y tantos mil euros. No recuerdo los meses exactos. Claro, pero es que esto es lo que le pregunto, porque mire, las rentas de este piso, mientras estaba siendo ocupada por doña Jessica, se pagaron o corresponden al mes de marzo de 2019 hasta el mes de septiembre de 2021 en que dejaron de pagarse rentas. Pero en todo ese periodo las transferencias son
de todas estas cuentas que le he dicho. Unas primeras del señor Escolano, pero otras después del señor García, del hermano del señor García y de la hija del señor García. Pues, señoría, su pregunta no lo recuerdo y si quieren muy fácil de aportar, lo aportaremos. Hay unos documentos en las actuaciones, que no sé si usted recordará, supongo que sí, que en definitiva habilitan el libre tránsito durante el estado de alarma a unos ciudadanos de nacionalidad venezolana. ¿Usted recuerda? Sí. ¿Sabe a qué documentos me refiero? Sí. ¿Qué intervención tuvo usted en estos documentos? ¿Fue usted quien propuso que se les firmasen estos pases o no? Sí. ¿Fue usted quien lo propuso? Sí. ¿A quién se lo propuso? Al señor García. Al señor García. Sí. ¿Para qué se lo propuso? O sea, ¿cuál era su... qué perseguía usted? Era uno más de los favores, como le comentaba antes, cuando surgían, que pedía pues para tener, digamos, o para mantener esas relaciones que teníamos fuera. Pero estos ciudadanos venezolanos, entonces, venían para hacer negocios con usted, no para hacer negocios con la Administración. Bueno, estos venezolanos, algunos de ellos están involucrados en negocios como Duro Felguera y otros negocios que tenía el gobierno con Venezuela. Usted declaró también que el Ministerio tenía, y lo ha dicho hoy también, creo recordar, que tenía otras ofertas, además de la de soluciones. ¿Le constaba a usted este extremo? ¿Conoció estas ofertas? Conocerlas no las conocí, pero el señor García me dijo que habían pedido ofertas, y además me lo dijo en este sentido, para cubrir el expediente. Esta persona, el presidente de Puerto, se planteó el 24 de marzo, es decir, antes de que se hubiera entregado ninguna mascarilla por parte de Soluciones, la rescisión con Soluciones, precisamente porque se demoraba la entrega y tenían una oferta a mitad de precio, con entrega en una semana, y se lo plantea a Álvaro Sánchez, al secretario general de Puertos. Este manda un correo a Koldo. ¿Usted tuvo algún conocimiento de esto? ¿Le llamó Koldo? ¿Le hizo alguna advertencia? Bueno, ahí también hay un matiz. Si no recuerdo mal, y esto que voy a decir, por favor que lo cojamos como estoy diciendo, si no recuerdo mal, eso viene porque cuando nosotros traemos las mascarillas, las primeras mascarillas, en vez de ir a Puertos, ¿vale?, el señor García nos hace desviar parte de esas mascarillas al mismo Ministerio de Transportes y, si no recuerdo mal, a Correos y a Interior. Por eso el cabreo de Puertos, que eran los que habían pagado las mascarillas y no recibieron sus mascarillas porque nos hicieron desviar esas mascarillas a otros entes. Se me pidió que si podía pagar ese piso. Le dije que sí, y pues hacerlo yo una vez más directamente, me negué a hacer tal. Cuando dice se me pidió, ¿quién concretamente se lo pidió? ¿El señor Ábalos, el señor Koldo? El señor Ábalos. ¿En qué circunstancias? ¿Recuerda usted dónde, cuándo? Bueno, sí, ¿Cómo surgió este tema? Estábamos cenando en el restaurante que hay enfrente de su casa, creo que se llama Halalay, si no me equivoco. Y bueno, pues hablando un poco de la situación personal de él con la entonces esposa de él, pues surgió el tema y le dije que sí, que no había ningún problema, que nos ocupábamos de ello. ¿Y la elección del piso, cómo se hizo? Creo que lo eligió la señorita Jessica. Pero en esta fecha, cuando le pide si le podía pagar ese piso, ¿el piso estaba ya elegido o se hizo después? O sea, ¿qué le dijo? ¿Que le pagara el piso de Torremadrid o que le buscara un piso? No, a mí no me pidió que le buscara un piso. Creo que ella estaba buscando oportunidades y llegó un momento en que pues vio ese, le gustó y es el que nos dijeron que teníamos que pagar. ¿Se ofreció usted no. a pagarlo o se lo pidió él? ¿Cómo surgió? Me ofrecí yo a pagarlo, no a buscarlo. Pero me lo pidió él, obviamente. ¿Qué relación tiene usted actualmente con el señor Koldo, si tiene alguna? Ninguna. ¿Cuándo rompió o quebró o se deterioró la relación con el señor Koldo? Bueno, la relación se deteriora justamente con el tema de las mascarillas, porque ellos pensaban o tenían sus números en la cabeza y cuando se les demuestra que esos números no son, pues no sé qué tienen en la cabeza y empiezan pues a medio amenazarme,
medio a acosarme y, bueno, y otra serie de cosas. Pero ahí empiezan las desconfianzas por parte de ellos dos. Mire, a partir de septiembre del 2021 hasta casi septiembre del 2022, estos pagos los articula a través del hermano del señor Koldo, de Joseba. ¿Recuerda usted esto? Sí. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué usted, que se reúne con Koldo habitualmente, esas entregas comienza a hacerlas al hermano de Koldo? ¿Quién decide este procedimiento? A ver, yo le cuento lo que a mí me dice el señor García. Parece ser que al señor Ábalos le dicen que estamos siendo seguidos o que estamos teniendo un seguimiento, que tengamos cuidado y que nos veamos lo menos posible, o si nos vemos que sean reuniones de trabajo, por decirlo de alguna manera, básicamente en el Ministerio, ya que yo era consejero de la Compañía de Europa y se podía de alguna manera demostrar que estaba en el Ministerio por cualquier cosa de la compañía, y digamos que por eso se toma una serie de precauciones, y es el señor Joseba, el hermano de Koldo, quien empieza, digamos, a recoger esto, hasta que llega el momento en que yo le digo también que no tengo mucho más efectivo y que si quieren efectivo tienen que viajar a República Dominicana para recogerlo. Eso le iba a preguntar, la razón de que al menos 2 de esos pagos se hagan en República Dominicana. Yo creo que fueron 3 o 4, no 2. Bueno, básicamente porque yo no disponía de más efectivo aquí, y además tampoco es fácil, digamos, estar obteniendo efectivo. Y bueno, y les dijimos hoy, si queréis recoger o coger el efectivo que tenemos acordado, os toca viajar a vosotros y os toca recogerlo a vosotros. Con respecto a la cantidad de dinero que usted dice que entregó al señor Santos Cerdán, que la cantidad eran 15.000 euros, ¿puede ser? Sí. 15.000 euros. Se la entregó usted, se la entregó el señor García, pero era dinero que le había entregado usted y en presencia suya se lo habría dado al señor Santos Cerdán. Explicó usted en la declaración del juzgado central que le dijeron que esto era porque se había omitido la cuota vasca o algo así. Bueno, no lo dije así exactamente. Esto es porque una de las empresas que estaba licitando a una de las obras en el País Vasco eran de las empresas que estábamos manejando nosotros en ese momento. Santos Cerdán parece ser, y esto digo parece ser porque es una conversación con Koldo García, se cabrea muchísimo y le dice a Koldo García, esto no lo ha hablado, ¿vale? Le dice que no entiende por qué se está metiendo en su terreno y que eso es un tema de él y que lleva a él, en el que, bueno, pues si lo puedo decir aquí, el señor Koldo García, en una conversación directa conmigo, colgando con él, dice, voy a tener que ir a Ferraz a partirle la cara a este electricista de mierda que se ha venido arriba. Refiriéndose al señor Santos Cerdán. Al señor Santos Cerdán, sí. Sí, pero entonces esto de la cuota vasca y tal, pues es lo que le dijo el señor García a usted. No tiene otro elemento de comprobación. Que ese era el motivo por el que le reclamaban a usted esos 15.000 Bueno, euros. señoría, hay un elemento importante que el señor Koldo García me dice a mí, y es que el señor Santos Cerdán, con una constructora en concreto, que en este caso es Acciona, ¿vale?, pues tiene una serie de tratos para el País Vasco. Entonces, a eso se refiere con el cupo vasco. Había varios encuentros de distinta naturaleza que se habían producido en ese piso de la calle Atocha. Sin embargo, en su declaración me ha parecido aludir a uno solo, y que fue un encuentro con el señor Koldo y con el señor García y con el señor Ábalos. En ese piso concretamente solamente fue un encuentro. Si yo en algún momento he dicho encuentros, habrá sido un lapsus, pero en ese piso, en Atocha 25, fue solamente un encuentro. No lo dijo usted, es en el escrito que presentó usted donde se habla de encuentros, creo recordar, ¿eh? Pues, solo hubo un encuentro en un piso que era... Encuentros puede ser que lo hayamos dicho en plural, porque hubo encuentros. Estuvo el señor Ábalos con el señor García, sí. Bueno, es el igual, señor Ángel Víctor Torres y otras personas. Esto sucedió una vez y no sabe usted cuál fue el objeto del encuentro, o sí lo sabe. Sí. ¿Cuál fue el objeto del encuentro? Bueno, pues había una serie de señoritas en el piso.
¿Puede ser usted un poco más explícito? Pues hombre, no me gustaría, creo que está entendido. Pues había una serie de señoritas en el piso con unos señores. Me gustaría dejarlo, quiero decir, creo que he sido muy explícito. ¿Y eso lo abonaba usted, el alquiler del piso o no? Sí. ¿Podría aclararnos cuándo se inicia su relación con Venezuela? ¿En virtud de algún tipo de contrato con este país? Mi relación con Venezuela, señor letrado, viene de mucho antes de conocer al señor García y al señor Ábalos. ¿Es verdad que en ese listado de vuelos que usted preparó estaban el ministro Ábalos y su familia, Koldo García Izaguirre, el señor Hidalgo, Isabel Pardo de Vera y doña Begoña Gómez? Sí. ¿Quién invita a la señora Gómez a ese viaje? Pues entiendo, quiero entender que o el señor Hidalgo o el señor Ábalos. ¿Usted sabe cuándo conoció la señora Begoña Gómez a Javier Hidalgo? Pues yo creo que venía atrás su relación por Leticia Laufer, que era empleada, creo que del señor Hidalgo, y ya tenía relación con la señora Gómez. De las comisiones se le pagaban a usted directamente, parte se le pagaban a los señores Ábalos y Koldo García Izaguirre, y una parte era para el partido. ¿He oído bien esto? Sí, he oído bien, porque el señor Koldo García en muchas ocasiones me repetía que parte de ese dinero iba para el partido. Y yo a lo que me remetía era decirle al señor Koldo García qué licitaciones o en qué demarcaciones habían licitado las constructoras que iban a ser pues otorgadas estos contratos. ¿Usted podría decirnos el importe aproximado de esas comisiones que pudieron ir al Partido Socialista? No, porque son varias y eran bastantes. Dice usted que una parte de las comisiones de las obras le dijeron que iban al Partido Socialista, no solo al señor García y al señor Ábalos. ¿Esto quién se lo dijo? ¿El señor García y el señor Ábalos, o tiene usted alguna otra fuente de información que...? Bueno, esto en un contexto con ellos dos en muchas ocasiones, no ha sido solamente una ocasión. Pero ellos dos siempre. ¿Perdón? Siempre ellos dos son su fuente de información, sí. ¿no? Mire, en la declaración que usted prestó el pasado día 21 de noviembre, hace referencia a que don Pedro Sánchez, al sazón presidente del Gobierno, le contaba con que Koldo fuera con él y que luego le dijo que iba con el señor Ábalos. ¿Cómo tiene usted toda esa constancia, esa referencia? Bueno, muy sencillo. Al señor García le encantaba decir sus peripecias, no solamente con el señor Sánchez, sino con el señor Cerdán y con el señor Ábalos. Entonces, ese comentario viene directamente de él. Desde que el señor Koldo fue de secretario personal con el señor Ábalos hasta que usted lo conoció, ¿cuánto tiempo pasó aproximadamente? No mucho, yo creo que como 2 meses y medio más o menos. ¿Usted tenía referencias del señor Koldo y del señor Ábalos a través de su hermano Rubén, que era escolta del señor Ábalos? No, yo la única referencia que tuve del señor Koldo fue el día que estaba tomando un café con mi hermano y se acercó a la mesa en el Verde, en la cafetería que hay detrás del ministerio, y le saludó a mi hermano y le dijo él a mi hermano: ¿este es tu famoso hermano del que tanto me has hablado? Y le dijo: sí. Bueno, pues a ver si nos tomamos un café. Vamos a ver, usted dijo que el viaje a México lo organizó usted. ¿Podría indicar cómo realizó usted toda esta organización? Lo puedo indicar desde el inicio, pero es algo que también he explicado en la Audiencia Nacional y si quieren lo vuelvo a explicar entero. Bien, mire, le detallo. Sacó usted los billetes, hizo las reservas de hoteles para el señor Ábalos, para todo el negociado que iba con él. Yo en un viaje oficial que hace... ¿O nada más que fue el suyo? Le contesto, yo en un viaje oficial que hace el Ministerio no puedo sacar los billetes ni puedo coger el hotel. Es un viaje oficial en el que ellos han dicho que no fue oficial, ¿vale? Y como tal fue oficial. Por eso se llevan al jefe de prensa, por eso se llevan al jefe de gabinete, por eso se llevan a la presidenta INECO, ¿vale? Y a una serie de personas. Y avisan al embajador, en ese momento López Doriga, en México, de que va a llegar el ministro al país. Vale, el viaje lo organizo yo y lo que organiza el ministerio son sus billetes y su alojamiento, pero el viaje lo organizo yo entero. Acudía al Ministerio de Transportes y Fomento casi a diario, asiduamente. ¿Usted cuando entraba en el ministerio se acreditaba, me imagino, o no? Lo he respondido antes, no me acreditaba. ¿No se acreditaba? No, ¿me deja que le responda?
No me acreditaba porque mis matrículas estaban metidas en el sistema, entonces se abría la barrera automáticamente y yo entraba por el patio de atrás, por donde entra el ministro, y subía a la planta del ministro por el ascensor del ministro. Esto lo puede colaborar Guardia Civil y todas las cámaras que hay en el Ministerio. Manifestó usted también que el ministro del Interior montó un operativo alrededor de este chalet. Montó un operativo, yo no he dicho esas palabras. Yo he dicho vigilancia. Yo no he dicho esas palabras. Yo he dicho que el Ministerio del Interior mandó a gente a la casa a revisar la casa y la vivienda. Es diferente a montar un operativo. A revisar la casa por el interior. A revisar la casa por el interior porque venía una vicepresidenta. Es algo lógico, por protocolo. ¿Y las llaves quién se las entregó a la policía para revisarlo? Las llaves tenía yo llaves y Coldo García tenía llaves. No, pero la pregunta es quién se las entregó a la policía. Si solo tenían llaves dos, usted sabrá quién. Coldo García. Esta es la respuesta. Ha manifestado usted también que se le pidieron otros pisos por otras personas y ha hecho referencia al barrio de Salamanca, a preguntas que le han realizado. ¿Qué otros pisos, en dónde estaban y qué otras personas? Como he dicho, en el barrio de Salamanca un piso y otro en Justicia. Estos dos pisos, el señor Ábalos con el señor García y unas señoritas. Torremadrid comienza a pagarse la renta en marzo del año 2019. Y mi pregunta es, ¿en esta fecha usted ya empieza a pagar de alguna manera comisiones o dádivas o lo que fuere? Bueno, yo creo que lo he dicho antes, antes de esa fecha ya estoy pagando comisiones. Inmediatamente después de venir de México, ¿ya hay un pacto de pago de comisiones con el señor Ábalos y el señor Coldo García? Ya empezamos una relación y ya, digamos, como le he dicho antes al inicio al señor magistrado, empiezo a apostar bueno, por pagar una serie de cuestiones para que se me adjudiquen pues una serie de contratos o tener una serie de beneficios con posibles contrataciones con el Ministerio. Cuando hablamos de pago en especie, son obras que realizan para usted, que no cobran. Así es. ¿Quién más, además de Levantino? Bueno, pues la Antania, en una obra que teníamos en Juan Pérez Zúñiga, en el que hace la demolición. Y la Antania hace la demolición de un edificio. Sí. Supongo que será costosa. Bueno, pues estamos hablando de casi 200 y pico mil euros. ¿Cobró la Antania por la demolición que le hizo de su edificio? No. Y la pregunta es, ¿por qué no le cobró? Porque eso era parte del cobro de la comisión por contratos adjudicados por el Ministerio. Sí, sí. Pero estas empresas, hay varias de estas empresas que yo no llevé al Ministerio, sino que me las pusieron para yo ser de alguna manera el enlace entre ellos y el Ministerio. ¿Son estas adjudicatarias las que han recibido obra pública y que han pagado comisiones? Sí. Bien. ¿Usted en ocasiones hacía de recaudador de esas comisiones que luego entregaba al señor Ábalos o al señor Coldo? En alguna ocasión sí, en otras ocasiones la propia constructora o digamos el delegado de la constructora entregaba directamente a ellos. El importe global no lo ha cifrado, que es aproximadamente a cuánto puede ascender. Sí, no lo he dicho porque es algo que no tengo en la cabeza, pero se puede ir fácilmente a los 3,5 millones, 4 millones de euros. ¿Esos 3 o 4 millones son distintos de las cantidades que se le abonan, que usted abona, por razón de la adjudicación del contrato de mascarillas y por otros conceptos a los que se ha referido? Sí, no tiene nada que ver. O sea, por un lado está el pago de comisiones por adjudicación de obra pública que pagan, y los fondos de origen son de las constructoras, no suyos, y luego son pagos que usted realiza, bien porque son suyos, porque es parte de la comisión del contrato de soluciones, y otros pagos por otros conceptos, porque a usted le interesaba. ¿Es así? Así Digo, es. para que quede claro el tema. Sí.